vuelta con más aquí en Hechos y es momento de dar inicio con nuestra entrevista en la cual intentaremos abordar y analizar un poco el escenario económico en el cual se encuentra Guatemala, algo de lo que se ha venido hablando últimamente en las pasadas semanas y por qué no decirlo también meses, sobre todo a raíz de diferentes sucesos políticos que podrían o no afectar la economía en nuestro país. En este contexto, hoy Fundesa presentó un informe en el cual se hace una comparación con el año pasado y también cómo es que cada mes se han ido observando diferentes elementos que platicaremos en esta ocasión y pues intentaremos desmenuzar para conocer por dónde es que Guatemala podría acercarse a la prosperidad y al desarrollo. Para poder hablar de este tema, contamos con la presencia en esta ocasión aquí en el set de Hechos del licenciado Carlos Martínez, economista independiente. Licenciado Martínez, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y gracias por invitarme al programa. A usted muchas gracias por estar con nosotros. Y también tenemos en la línea telefónica al licenciado Fernando Esproz, quien es una de las personas que ha realizado también este estudio por parte de Fundesa y es un investigador asociado de la misma organización. Licenciado Esproz, empezamos con usted. Buenas noches. ¿Cuáles son esas principales conclusiones a las cuales se llega con este estudio que hoy presentaron? Muchas gracias, Ana Lucía, y buenas noches. Gracias por la oportunidad de presentar algunos de los principales indicadores de la economía. Como usted dice, hay varios indicadores que están mostrando el dinamismo actual de la economía. Principalmente vemos la inflación que está en un nivel a la baja en los últimos 2 meses, que actualmente está en 3.9% en cuanto a la comparación con el año anterior, que viene bajando del nivel de 5% que tenía a principios de año. Otro de los indicadores es la inflación a nivel mensual, que este mes fue de 0.04, que también es inferior comparativamente al año anterior. Y la inflación acumulada, que mide la inflación de enero de este año hasta al 30 de abril de este año, que acumulada viene siendo negativa hasta el 4.º mes. Es decir, la inflación de enero a abril es de 0.32, menos 0.32. En términos generales y de manera aún más sencilla, licenciado Esproz, ¿cómo se le traduce esto a la población guatemalteca? ¿Tiene un impacto negativo o positivo en el escenario económico? ¿Podemos ver mayores oportunidades, menos oportunidades? ¿En qué sentido nos afecta? Bueno, lo primero es el nivel de inflación, pues mide niveles de precios. Entonces, realmente los precios ahorita hay algunas divisiones de gasto que han venido disminuyendo, como algunos alimentos, comunicaciones, recreación, pero hay otros que han ido aumentando, como transporte, bebidas, temas de salud y de vestuario. Entonces, pues el impacto es positivo en algunos aspectos, negativo en otros, pero el balance, digamos, a nivel de inflación hasta abril, pues es que ha venido disminuyendo. Entonces los precios pueden venir disminuyendo. Sin embargo, el precio del petróleo afecta en gran cantidad al nivel de inflación interno. Todavía no se ha visto reflejado el alza que ha habido en los niveles de petróleo. Más del 5% en solo este mes, licenciado Esproz. Correcto. Ahorita pues el barril del petróleo llegó a $70, que es un nivel bastante alto, o el más alto en los últimos 4 años. Y esto definitivamente va a ir impactando en los niveles de precio a nivel nacional. Excelente. Vamos a platicar ahora con el licenciado Martínez. Usted también ha tenido la oportunidad de leer este informe y como economista, pues podría compartir con nosotros qué elementos considera usted que pues han incidido en estos indicadores que ahora se presentan en el informe de Fundesa. Bueno, cuando leí el informe de Fundesa, yo encuentro 2 tipos de indicadores. Los tradicionales que mide el Banco de Guatemala de la macroeconomía, como es la inflación, el tipo de cambio, tasa de interés,
que no veo grandes alteraciones. Pero también hay otro tipo de indicadores que son propiamente de desempeño económico. Por ejemplo, el índice mensual de actividad económica se ve claramente hacia la baja. Claro. Los ingresos, por ejemplo, por turismo igualmente son inferiores a los del año pasado. Los ingresos tributarios, por ejemplo, no presentan un repunte, sino se mantiene en la misma lógica de años anteriores. Bueno, se ha visto un pequeño alza con respecto a la recaudación tributaria, que es uno de los elementos que también se presentan en este informe. ¿En qué podría pues incidir esto para la discusión que se tiene este año para el presupuesto de 2019? Es un 4.7% más o menos de incremento que registra el informe. Pero ese está más o menos en el mismo comportamiento que ha tenido en los años anteriores, es decir, año tras año se ha incrementado entre un 4.5 o 4.8%, es decir, no hay no hay un incremento significativo, sí hay incremento, pero no es un incremento significativo. Claro. Se han incrementado, por ejemplo, los impuestos a las importaciones, el IVA a las importaciones. Pero hay datos también que son preocupantes. Por ejemplo, el descenso en las exportaciones. Así es. Hay un significativo e importante descenso en las importaciones, especialmente en los productos tradicionales como azúcar, banano. Y lo que llama también la atención es esa disminución de las exportaciones hacia el área centroamericana. Seguiremos hablando justamente en esa línea del comercio exterior. Licenciado Esproz, una baja justamente en este elemento, en este indicador que presentan en su informe. ¿A qué adjudican esta baja y esta pues falta de oportunidad para los guatemaltecos de poder seguir enviando al exterior sus productos? Sí, claro. Una de las principales causas de esta baja es precios, ¿verdad? O sea, ahí tiene que haber precios y cantidad de volumen. Una es por precios, que han bajado los precios de ciertos productos, pero otra de las causas es, digamos, la incertidumbre general en la economía, en el ambiente, falta de certeza jurídica que afecta a ciertos sectores específicos agrícolas como palma y la actividad de exportación minera. El otro tema es la conflictividad social en algunos de estos sectores, pero en general esta incertidumbre y falta de certeza jurídica es lo que ha estado afectando y se ve reflejado en el volumen de las exportaciones, que ha bajado tanto el volumen como el valor y el ingreso de divisas. O sea, sí se nota una disminución en la actividad económica y, como usted dice, representa una baja en las oportunidades para los guatemaltecos. Licenciado Esproz, y sobre la misma línea, hoy la portada de uno de los diarios de circulación nacional reportaba que el 67% de la población juvenil comprendida entre los 15 y los 29 años se encuentra trabajando en el sector informal. ¿Este elemento de investigación lo han contemplado también ustedes en el informe que han presentado? ¿Cómo lo comparan? ¿Han visto lo mismo? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la informalidad no está contemplada como tal en el informe, pero sí es un elemento importante para las oportunidades, incluso para la recaudación tributaria que usted mencionaba. O sea, casi el 70% de la economía está identificada como informal, y pues esto representa, pues hay un impacto importante en la economía. No está reflejado en este boletín, pero sí, digamos, en otros estudios pues se ven efectos de esta informalidad como un obstáculo importante a la productividad. La base impositiva, como le digo, se ve mermada, y esto pues
merma ciertas capacidades del Estado de proveer servicios básicos, ¿verdad? Como justicia, seguridad, infraestructura. Claro. Entonces, pero al fin, y un elemento muy importante es la debilidad institucional. Al final, la informalidad, pues, hace más proclive, digamos, la evasión fiscal, el crimen organizado y un Estado mucho más débil, ¿no? Licenciado Martínez, sobre esa misma línea, ahora mismo se discute en diferentes plataformas políticas en nuestro país el tema del presupuesto para el próximo año 2019. ¿Qué elementos de este informe y de la coyuntura económica que se vive ahora deben de ser contemplados para el análisis de prioridades de gobierno para el próximo año? Hay un par de elementos muy importantes que debieran ser contemplados cada año en el presupuesto público con un mayor énfasis. Por ejemplo, toda la infraestructura económica del país, cuando hablamos, por ejemplo, de carreteras, puertos, aeropuertos, está en crisis y no hay manera en que se recupere esa infraestructura. Los resultados de la economía tienen mucho que ver con el estado de esa infraestructura. Yo creo que el punto en el presupuesto no es en este momento de ingresos como de la ejecución del gasto. Claro. Es decir, el Estado debe poner mucha atención y mucha responsabilidad en la ejecutoría del gasto en ese ámbito de la infraestructura. También en el caso de la política social, es una política social totalmente en crisis que no ayuda en nada a aquellos elementos que son de refuerzos para los trabajadores, por ejemplo, la educación. El sistema de salud es importante para cualquier clase trabajadora en cualquier parte del mundo. Entonces, esos elementos, creo yo, deben de estar contemplados. Yo leía hace unos días, por ejemplo, una noticia de los problemas que hay en las portuarias, ¿verdad? En las portuarias Santo Tomás, por ejemplo, claro, donde se han incrementado los costos. El sistema de operación está obsoleto, está en crisis. No es un sistema que ayude al desempeño de la economía. Pero creo yo, hay un elemento que es muy importante tomarlo en cuenta y que los empresarios deberán conocerlo realmente. En este momento hay tres elementos globales que necesitan ser entendidos. Primero, que los sistemas políticos a nivel global están siendo cuestionados. La clase política ya no responde a un sistema que dé amparo a la economía. Y Guatemala es precisamente uno de los países con mayor ebullición. El otro elemento que también es importante conocerlo es que la crisis global no se ha superado. Hay una crisis que afecta el desempeño. Y el tercer punto es la incertidumbre que hay en el comercio internacional con las medidas proteccionistas. Licenciado Esproz, nos vamos quedando sin tiempo para poder culminar con el tema y ya tener una conclusión al respecto. ¿Cuáles deberían de ser esos elementos de manera muy puntual que pudiera decirnos usted que deben de considerar las autoridades para la proyección del presupuesto para el próximo año 2019 con base a lo que ustedes ahora han presentado? Yo le diría que un elemento importante es tener realmente una ruta priorizada de cuáles son esos elementos principales de política social en que hay que enfocarse, ¿verdad? Nutrición, salud, educación, infraestructura, seguridad y justicia. Entonces, básicamente es priorizar y con el presupuesto que se logre aprobar, pues llevar una agenda de consenso, pero priorizada en estos temas. Excelente. Muchísimas gracias, licenciado Esproz, por haber recibido nuestra llamada, y a usted también, licenciado, por habernos acompañado en esta ocasión en el set de Hechos. Damos por culminada una semana más de informarle y actualizarle lo que sucede en Guatemala y en otras partes del mundo. Soy Ana Lucía Mazariegos, ha sido un verdadero privilegio acompañarle y ahora lo dejamos con el resumen de las noticias.